mí ha sido un verdadero placer, un gozo estar con ustedes. Ha sido una bendición poder compartir este tiempo de estudio del libro de Job. Hasta yo he aprendido un montón, así que doy gloria a Dios porque este fue un tiempo de aprendizaje también para mí. Increíblemente el Señor me enseñó a través de este libro de Job. Y esa es la bendición de enseñar, porque uno tiene el privilegio también de aprender. Y los que enseñan tienen la obligación de profundizar para poder dar buen contenido. Y es una bendición muy grande que me ha concedido el Señor estar todo este tiempo con ustedes. Y hoy vamos directamente a Job capítulo 42. Vamos a leer este capítulo. Job capítulo 42, aunque vamos a estar viendo otros versículos. Este es el último capítulo del libro de Job y aquí encontramos una bendición muy especial que Dios tenía reservada para Job y para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos
y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Y qué más puede uno querer? ¿Qué más se puede pedir? Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo la use para tocar nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, para entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Que el nombre tuyo sea glorificado en este tiempo y nosotros seamos edificados. Y que vidas sean cambiadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo usando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto el tema Imitemos a Job. ¿En cuáles aspectos hemos visto? En su integridad, en su perseverancia. Y hoy vamos a ver entonces, imitemos a Job, ¿en qué? En su confianza. Cuando vienen tiempos difíciles en el momento, es el momento de confiar más en Dios. Dice el salmista en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Dice Charles R. Swindoll, confiar en Dios no es una presunción simplista. En otras palabras, hay que aplicar sabiduría a la vida de fe. Elifaz dijo de Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Job 4:6. Esta era una gran verdad. ¿Por qué? Porque Job temía a Dios verdaderamente. Su amigo enemigo dijo una gran verdad. Porque el temor a Dios era la confianza de Job. Job confiaba en Dios porque él temía a Dios. ¿Cómo muestra su confianza? ¿Cómo muestra Job su confianza? Bueno, veamos tres cosas. Primero, Job confió en Dios al inicio de la prueba. Cuando vinieron los golpes uno tras otros, ¿qué hizo Job? Confió en Dios. Confió en Dios cuando perdió sus bienes. ¿Qué dice el versículo 14 al 17? 1:14 al 17, perdón. Job 1:14 al 17. O sea, perdió todos sus bienes, ¿pero qué? Siguió confiando en Dios. Esa es una gran lección para nosotros. Que aunque los bienes se pierdan, ¿qué debemos hacer? Seguir confiando en Dios. Pero confió en Dios cuando perdió los hijos. Mire versículos 18 y 19. Otro que lean. Entre tanto
desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los hombres y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Perdió cuántos hijos? Todos. No 1, 2, 3, 4. Los 10. Perdió a los 10 hijos. ¿Pero qué hizo Job? Siguió confiando en Dios. Siguió confiando en Dios. ¿Y cómo lo vemos? En el versículo 21. Léanlo conmigo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Tremenda lección para nosotros. Hermanos, se pierde todo aquí, pero cuando vinimos no trajimos nada. Así que nuestra confianza tiene que seguir siendo Dios. Amén. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Tiene que seguir siendo Dios. Nada más. Porque aquí todo es pasajero. Pero también confió en Dios cuando perdió la salud. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 7 a 10. ¿Quién lee? Otra persona. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Sí, hasta el 10. Ok, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya. ¿Qué perdió Job aquí? Su salud. El bien más valioso después de la salvación es la salud. Y Job siguió confiando en Dios cuando la perdió. Amado, al inicio Job fue fiel a Dios. Al inicio de la prueba, en esos momentos difíciles, cuando él estaba pasando por todo esto, Job confió en Dios. Job siguió confiando en Dios cuando lo perdió todo. Sus bienes, sus hijos, su salud. ¿Por qué siguió confiando en Dios? ¿Por qué? Porque Job tenía a Dios como el centro de su vida. El centro de la vida de Job era Dios, no las cosas, no la vida, no la salud, no los hijos. Todas las cosas que él tenía las recibió después que vino a este mundo. Y ahora que la perdió, él sabe que nada trajo y nada se lleva. Ahora él tiene su confianza en aquel que le dio la vida y que él sabía que podía darle todo lo que había perdido. Él confiaba en Dios porque él sabía que tenía un Dios que provee, un Dios que bendice, un Dios que protege. Pero Job confió en Dios no solamente al inicio de la prueba, confió en Dios en medio de la prueba. Cuando la prueba estaba más fuerte por los ataques indirectos del enemigo, usando a su esposa y a los 3 amigos, Job siguió confiando en Dios. Confió en Dios en peligro de muerte. ¿Qué es lo que dice Job 13:15? ¿Alguien lo tiene? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, ¿qué? En él esperaré. Confió en Dios en peligro de muerte, porque él sabía que estaba en peligro de muerte. Ahora yo quiero decirle que todos nosotros estamos en peligro de muerte. ¿Pero qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Así que nuestras vidas están seguras en el Señor. Confió en Dios en peligro de destrucción también. Job 19, 25 al 27, ¿qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aleluya. Confió en Dios en peligro de destrucción. Yo sé que mi Redentor vive, dice él. Y aún después de deshecha está mi piel. ¿Qué dice? En mi carne he de ver a Dios. Aleluya. O sea que Job tenía confianza aún en la resurrección. Aún después de deshecha está mi piel. En mi carne de ver a Dios. Bendito sea Dios. Porque Job tenía una confianza que no podía pararlo nada. Una confianza en la cual él se apoyaba en Dios, aún en medio de situación de peligro de destrucción. Pero confió en Dios en peligro de acusación. Job 31 y 35, 31, 35, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Quien me viera, quien me oyese. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Wow. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y tenía adversarios que le estaban haciendo proceso, que lo tenían en una situación de entre la espada y la pared, podríamos decir. Pero Job sabía que tenía a un Dios que lo defendía, un Dios defensor, porque él había confiado en él. Y él es el defensor de los justos. Aleluya. Dios está a nuestro lado como nuestro defensor. Job no dejó que el enemigo le quitara su confianza en Dios. A pesar de todos estos ataques que él recibió durante su tiempo de aflicción por medio del enemigo, usando indirectamente a su esposa y también usando a sus amigos o supuestos amigos, porque con amigos así no necesitamos enemigos, ¿verdad? Porque lo acusaron de todo, de todo. Sin embargo, Job tenía un Dios que lo defendía. Él confiaba en un Dios justo y defensor de los justos. Y él dijo, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Él será mi defensor. Él será el que va a salir al frente por mí. Qué bueno cuando uno tiene un buen defensor. Los que van a los tribunales, si tienen un buen abogado, van confiados de que van a salir bien, porque tienen un buen abogado. Pues nosotros tenemos el mejor abogado. Tenemos el mejor defensor, que es nuestro Dios. No importa cuán fuerte sea el enemigo, si Dios es por nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Aleluya, bendito sea Dios. Bueno, Job confió en Dios al inicio y en medio de la aflicción, cuando la situación estaba dura, cuando el enemigo utilizó a todos los recursos, con ataques directos, con ataques indirectos,
para destruir la vida de Job. Job siguió confiando. Ese fue un tiempo muy difícil. Desde el capítulo 4 comenzó ese ataque hasta el capítulo 35 o 36, por ahí. Pero Job permaneció confiando en el Señor a pesar de alguna metida de pata, porque él tuvo su falla. Él metió la pata, especialmente con la boca. Habló demasiado en algunas ocasiones. Y Dios al final lo llama a capítulo. En el capítulo 38 y capítulo 39 y capítulo 40, Dios lo agarra por el cuello y le dice: Job, tú estás equivocado. Y mire cómo respondió Job en el capítulo 40, versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy, ¿qué? Vil. Yo soy un pecador. ¿Qué te responderé? No hay respuesta. Dice: mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No volveré a hablar. Hermano, aquí hay una gran lección. Que muchas veces por abrir mucho la boca, tenemos problemas. Por eso en Santiago capítulo 2, capítulo 1, dice Santiago que debemos ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos. Y a veces somos pronto para hablar, tardo para oír y pronto para airarnos. ¿Sí o no? O sea, cambiamos las cosas. No, hagamos las cosas como dice la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 42 cambia la situación. Y ahora vemos entonces que Job confió en Dios al final de la prueba. Job llegó al final de la prueba. A Job le fue difícil el final de la prueba, pero llegó. ¿Por qué? Amado, ¿por qué? Porque confió en Dios. Confió en la omnipotencia de Dios. Miren el versículo 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿En qué Dios creía Job? ¿En qué Dios confiaba? En el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Yo conozco que todo lo puede. ¿Hay algo imposible para Dios, amado? Bueno, esa debe ser una gran llamada de atención a nosotros. En estos tiempos que estamos viviendo, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No hay imposible para Él. Entonces, cuando vienen esos momentos difíciles, nuestra confianza debe seguir en el Señor, en ese Dios todopoderoso. Yo conozco que todo lo puede, pero Job también confió ¿en quién? En un Dios omnisciente. Confió en la omnisciencia de Dios. Mire el versículo 2. Y que no hay, ¿qué? Pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, Señor, tú lo sabes todo. Tú tienes conocimiento de todos. Tú tienes conocimiento de cada detalle de mi vida. Y es cierto eso, amados hermanos. Sí. Yo decía a los hermanos de Luperón el domingo que el sábado estaba yo pensando, digo, bueno, tengo que predicar en Luperón y es el Día de la Madre. Seguro ellos van a celebrar el Día de la Madre en su casa. ¿Y dónde voy yo a comer?
Eso fue en el día que estaba yo pensando, ¿y dónde yo voy a comer? Porque no me habían invitado. Y cuando llega la noche, como a las 7 de la noche, me llama la hermana Susana. Dice, hermano Daniel, le estoy llamando para darle el programa de mañana domingo. Mañana domingo, después del culto, usted va a comer con nosotros en nuestra casa. Y después está invitado a la casa de nuestro hijo en la tarde para que sigamos allá. O sea, una preocupación que yo tenía, pero ya Dios lo tenía resuelto. Hermanos, en las cosas sencillas, en la tontería nuestra, Dios está presente. Que se nos pierde algo y nos volvemos locos. Oremos a Dios porque Dios sabe dónde está y nos puede guiar. Recuerdo yo en una ocasión a mi hijo se le extravió, creo que era la cartera, y entonces no sabía dónde la había puesto. Y le digo, hijo, vamos a orar para que Dios te... No, pero que... Y comenzó, digo, bueno, está bien, búscala en la ropa que tú te has quitado. No, que ya lo busqué. Digo, está bien, voy a orar para que Dios te indique dónde está. Y cabal, fue a uno de los abrigos que se había quitado, ahí estaba la cartera. Porque Dios tiene control. Hermano, ¿cuántas veces hemos orado a Dios por algo y Dios ha dado la solución a ese algo? ¿Es así o no es así? Dios ha obrado y a veces sin nosotros pedirle, ya Dios ha obrado. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De la boca, del corazón. Y Dios sí sabe responder y responde perfectamente a esa necesidad. Dios sabe la necesidad que tú tienes. Dios sabe la necesidad que tienen tus hijos. Dios sabe la necesidad que tiene tu hogar. Dios sabe la necesidad que tiene tu familia. Dios lo sabe y Él tiene la solución. Pero tenemos que confiar en ese Dios omnisciente que todo lo sabe. Bendito sea Dios. Pero también confió en el Dios omnipresente. Confío en la omnipresencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo anoté ahí unos versículos, 23, 3, 8 y 9. Y en estos versículos, Job preguntaba dónde encontrar a Dios cuando estaba en su momento difícil, cuando estaba en los momentos de angustia, porque a uno se le nubla la mente cuando está pasando por momentos difíciles. ¿Sí o no? Y él se preguntaba, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Si me voy al norte, me voy al sur, me voy al este, me voy al oriente, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Y qué dice Job aquí, en el versículo 5? De oída te había oído, más que ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo verte a ti, puedo ver tu grandeza, tu poder, tu gloria, puedo verte obrando en mi vida. Él confió en ese Dios omnipresente. ¿Ese es el Dios suyo? Salmo 139 habla de ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que si usted quiere meterse profundamente en esos tres temas, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, vaya al Salmo 139. Ahí va a encontrar material abundante. Muy bien. Job confió en la soberanía de Dios también.
en la soberanía de Dios. Job dice en el capítulo 42, verso 6, ¿qué dice? Sí, léalo. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento de polvo y ceniza. Wow. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Reconoció que había fallado, que la imperfección de él salió a flote, que había metido la pata, ¿sí o no? ¿Y hemos metido la pata nosotros? No, muchas veces. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer cuando metemos la pata? Humillarnos delante del Señor. ¿Qué dice Segundo Crónicas 7:14? Segundo Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de su malo camino, ¿qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es decir, cuando nosotros nos humillamos, Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Ese es nuestro Dios. Eso fue lo que hizo Job. Y cuando Job hizo esto al final de la prueba, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo lo demás. Dios hizo lo demás. ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, se encargó de sus amigos. Mírenlo ahí. Versículo 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Hasta el 9. Hasta el 9, sí. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofal naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aleluya. Bueno, tremenda vergüenza que tuvieron que pasar estos 3 amigos de Job por haber hablado contra él, por haberse portado de esa manera tan grosera contra su amigo. Y Dios entonces los manda a hacer sacrificio por ellos, para que Job ore por ellos. Y de la única manera que ellos iban a ser aceptados delante de Dios era si obedecían. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y qué hizo Job? ¿Y qué hizo Job? Oró por ellos. Oró por ellos. Ahora, cuando es importante el versículo 10, alguien que lea ese versículo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ok. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, ¿qué nos enseña eso? Hermano, que Dios no va a contestar nuestra oración mientras nosotros estemos en conflicto con otro. Tenemos que humillarnos. Tenemos que estar dispuestos a arreglar el asunto. Y aquí el arreglar el asunto era orar por ellos.
No era fácil orar por estos tres amigos después de tanta afrenta, después de tanta barbaridades que hablaron contra él, pero era lo que Dios pedía que Job hiciera. Y Job lo hizo y Dios entonces quitó la aflicción. Entonces, vemos que Dios se encargó de sus amigos, pero también se encargó de su aflicción. ¿Qué hizo con la aflicción? ¿Qué hizo con la aflicción? Se la quitó. Se encargó también de sus bienes. ¿Qué hizo con los bienes? Se los duplicó. Se encargó de su familia. ¿Qué hizo con su familia? Le devolvió los hijos, no le devolvió otra mujer. Le devolvió la misma. Le preservó a la mujer que le había dado. Porque esa era la mujer de él. No le dijo, mira, no, te la voy a sustituir. No, esa es él. Pero Job fue un hombre muy prudente cuando confrontó a su esposa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No le habló groseramente, le habló con prudencia, con sabiduría, como un hombre de Dios y de una manera que honró a Dios. Y por eso yo creo que Job Dios no le quitó a esa esposa, sino que a través de ella le devolvió sus 10 hijos. Y no solamente que le devolvió los 10 hijos, que las hijas que le dio eran las más hermosas de toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué bendición! O sea, le dio, como diríamos en aquellos tiempos, ñapa. El Señor le dio ñapa a Job al darle hijas tan preciosas, tan bellas. ¡Qué bueno! Pero también, no solamente se encargó de su familia, se encargó de su vida. ¿Qué hizo con su vida? ¿Qué hizo con su vida? Se la prolongó. Se la prolongó. ¿Cuántos años le dio? 140 años. ¿Y murió cómo? Viejo. Como dice nuestro hermano Leonardo. De 40, viejo. De 70, viejo. No, pero llenos de días. Qué bueno. Una vida longeva, una vida extendida por la gracia de Dios. Gracias a Dios por los años que el Señor nos ha dado y la bendición que tenemos de tenerlo a Él. Bien, yo quiero terminar este tiempo a través de nuestros hermanos que nos están mirando con una conclusión. A través de sus pruebas, Job demostró integridad, perseverancia y confianza en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue bendición sobre sus bienes, sobre su familia y sobre su vida. Y hay una última pregunta ahí. ¿Qué nos enseña Job? ¿Qué nos enseña Job? Y después vamos a discutir un poquito más de esto, pero quiero dejar 3 cosas que Job nos enseña a través de su libro. Primero, nos enseña a ser íntegros. Segundo, nos enseña a perseverar a pesar de las dificultades que vengan a nuestra vida. Y tercero, nos enseña a confiar en Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, de las aflicciones. El libro de Job nos enseña a confiar en Dios. No importa lo que venga. Dice en Hebreos, capítulo 13. No perdáis vuestra confianza en Dios, que tiene grande galardón. Nunca debemos perder nuestra confianza en Dios. Debemos mantenernos confiando en el Señor, aún en los momentos más difíciles. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le bendiga ricamente. Fue un gozo compartir este tiempo con ustedes. A los que nos están mirando en su casa, Dios les bendiga ricamente también. Y si ustedes quieren una copia, el hermano Leónidas seguro que se la facilitará para que así puedan tener este recuerdo.
Dios le bendiga y vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a imitar a Job en su integridad, en su perseverancia y en su confianza en ti. Que a través de las dificultades, las pruebas, las aflicciones, los problemas que puedan venir a nuestras vidas, los ataques del enemigo, los desengaños que podamos tener, nuestras vidas estén escondidas con Cristo. Que nada ni nadie nos aparte de ti. Que nuestras vidas, Señor, puedan estar confiadas en el poder tuyo, en la gracia tuya, en el amor tuyo, en el cuidado tuyo. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos que tú bendigas ricamente cada uno de los hermanos que están aquí y también los hermanos que están en sus casas. Bendiga, Señor, a su familia, a cada una de las personas que están en ese hogar. Que la gracia tuya sea derramada abundantemente sobre cada uno de ellos. Guarda esta iglesia, protégela, añade a esta iglesia, Señor, vidas, matrimonios y familias enteras que vengan a adorarte en espíritu y en verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.